Bueno, pues vamos a continuar nuestro estudio en la carta a los Filipenses. Esta carta que es breve, pero no por eso no es sustanciosa. Y además hoy justo nos toca un pequeño paréntesis, porque Pablo lleva una línea que va increciendo hasta llegar hasta el maravilloso texto que le tocó predicar a José Manuel la semana pasada sobre la humillación y exaltación del Señor y las implicaciones que tiene eso para los creyentes. Y realmente pues llega a unas alturas que dices, ¿y ahora qué vendrá? ¿Qué vendrá ahora después de esto? Pues ahora viene una cosa completamente diferente. Vamos a hablar de dos colaboradores de Pablo. Pablo va a empezar a hablar de su equipo. Y tenemos a dos personas, tenemos a Timoteo y tenemos a Epafrodito. Pero tenemos que recordar un poco de dónde venimos. Recordamos que Pablo está escribiendo desde la cárcel en Roma. Esto es muy importante, ¿vale? Y ahora lo vais a ver precisamente en el uso de sus colaboradores. Pablo está esperando el juicio que ya es inminente, o bien para ser liberado o bien para ser ajusticiado. Entonces Pablo lleva diciendo en los versículos anteriores que él está dispuesto a todo por el Señor. Él está dispuesto a morir si es necesario, pero él tiene la esperanza de que el Señor le va a guardar para vida y va a poder seguir sirviendo a los hermanos, tanto de Filipos como de otros lugares donde el Señor les ponga. Y estaba también aconsejando a la iglesia acerca de diversos malentendidos que hay, diversas posturas, de diversas opiniones dentro de la iglesia, cierta división, y por eso pone a Cristo en el centro del punto de mira de los filipenses. Le dice, tenéis que mirar a Cristo, tenéis que ver lo que Cristo hizo. Igual que Cristo se humilló siendo Dios, vosotros también tenéis que humillaros delante de vuestros hermanos, porque así, con la humildad, a través de la humildad es como nosotros nos servimos los unos a los otros y somos un cuerpo en Cristo. La unidad y la humillación en el cuerpo de Cristo son claves importantes que Pablo ha ido presentando durante su carta, al principio de la carta. Entonces, tenemos que recordar que esto es muy importante. Humillarse y ser unánimes en la palabra de Dios, en la enseñanza de Dios, en el cuerpo de Dios, en todas las cosas que vienen de Cristo mismo, ¿vale? Es la unidad donde está allí. Y entonces, ahora, que parece que cambiamos de tema radicalmente, vamos a ver que estos dos siervos del Señor son ejemplo de lo que hemos visto anteriormente. Vamos a hacer primero una lectura del texto y luego vamos a ir desgranando y sacando cositas y hablando un poco más de estos dos personajes tan interesantes. Dice así, Filipenses capítulo 2, versículo 19. Filipenses 2, 19. Vamos a leer hasta el 30. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Este es el texto que tenemos hoy. Entonces, quiero que pensemos durante un momento cómo un creyente de la Iglesia, un siervo del Señor, os presentaría a vosotros.
¿cómo me presentarían a mí? ¿Me presentarían como todas estas cosas que dicen de Timoteo, como Epafrodito? ¿Diría tan buenas palabras, tan bonitas, de tanta cercanía, de tanto amor, de tanto abnegación por el Señor? ¿Verían todo esto alguien en mí? Y esto lo pregunto porque realmente cuando vemos este tipo de personas, eran personas de carne y hueso, igual que nosotros. Eran personas que tenían los mismos problemas que tenemos nosotros. Estaban sujetos a las mismas circunstancias que nosotros tenemos. Enfermedades, peligros, sufrimientos, angustias. Todas esas cosas que tenemos nosotros, ellos lo tenían. Pero aún así, estas personas son presentadas como buenos siervos del Señor. Y me gustaría que nosotros tuviésemos el mismo tipo de presentación. Si os parece, voy a poner el aire. Y así no tenemos calor y no tenemos que... Nada, no os preocupéis. Ningún problema. Esto se hace un corte luego así en edición y no se nota. Esto es como los youtubers modernos, que tienen muchos cortes. Seguimos entonces. Vamos a ver los primeros versículos y vamos a ver en primer lugar a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Quizás de los dos, el más conocido. Timoteo fue acogido en el equipo de Pablo al comienzo del segundo viaje misionero. Una vez que Pablo y Bernabé se separaron y Pablo comenzó el segundo viaje con Silas, enseguida acogió a Timoteo. Vamos a ir a Hechos, capítulo 16, versículos del 1 al 5. Hechos 16, del 1 al 5. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándolo, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Fijaos que enseguida Timoteo era una persona joven, de buen testimonio, tanto en Listra como en Iconio, y Pablo decide que se lo va a llevar con él. Y no solamente es que se lo va a llevar con él, sino que va a ser uno de sus más fieles compañeros en la predicación del Evangelio. Y no solamente uno de los más fieles, sino también uno de los más íntimos. Hasta el punto que cuando Pablo deja su testamento vital, a quien escribe es a Timoteo. Escribe a dos de sus colaboradores más cercanos, que son Timoteo y Tito. Son esas dos cartas que son una despedida de Pablo y que son las personas tan cercanas a él. Fijaos que en el libro de los Hechos, Timoteo está mencionado 6 veces y Pablo en sus cartas le menciona 17. Fijaos hasta qué punto Timoteo está presente en las cartas de Pablo. Y no solo eso, sino que además esta misma carta a los filipenses, ¿de parte de quién viene? ¿Os acordáis? Capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces, Timoteo mismo participaba de las cartas que se enviaban a las iglesias. No solamente en Filipenses, sino también en 2 de Corintios, en Colosenses, en 1 de Tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses y en Filemón. En todas estas cartas, Timoteo es coautor de la carta. Era una persona tremendamente implicada en toda la obra que llevaba a cabo el apóstol Pablo. Era una persona, además, como vemos, versículo 19 de nuestro texto de hoy, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Él quiere enviar a Timoteo a Filipos para asegurarse de que están bien. ¿Por qué? Porque Timoteo es alguien de su máxima confianza.
¿vale? Timoteo es alguien a quien él quiere mandar porque es como si fuera él mismo, prácticamente. Es como una extensión de sí mismo. Él confía plenamente en Timoteo. Qué interesante que alguien con tantos dones y con tantas capacidades como Pablo sea capaz de delegar de esta forma y con tanta confianza. Eso nos tiene que llamar también a nosotros la atención de qué estrecha relación tenemos que tener los unos con los otros, hasta el punto de que podamos confiar en este sentido, es decir, yo sé que si hay algún problema en tal sitio, yo mando a mi hermano, el que sea, y yo sé que esa persona me va a traer el informe correcto, porque yo sé que es una persona centrada en el Señor, porque es una persona que su amor está con el Señor, porque sé que es una persona fiel, porque sé que es una persona diligente, porque sé que es una persona que está centrada en todas las cosas que tiene que estar centrado un creyente. Una persona humilde, que sigue el ejemplo de humildad del Señor Jesús. Una persona que está unánime, no solamente con el apóstol Pablo, sino con toda la enseñanza apostólica. Alguien que está en donde tiene que estar. ¿Estamos nosotros donde tenemos que estar? ¿Somos nosotros personas dignas de máxima confianza? Pues deberíamos ser como este Timoteo. Timoteo es un ejemplo para cualquier creyente. De hecho, especialmente para los jóvenes, para los que aún no se han casado, aún no tienen pareja y demás, y quieren servir al Señor. Timoteo es un ejemplo perfecto. Una persona que desde muy joven aprendió los caminos del Señor y se puso a servir y se puso a trabajar para el Señor y dijo, el Señor es mi prioridad. Y que además tuvo el privilegio de poder aprender con Pablo durante sus viajes, escribiendo las cartas, cuidando, pastoreando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí que Pablo tiene el deseo de enviar a Timoteo a la iglesia de Filipos. Además, fijaos muy bien lo que dice el versículo 20, porque el versículo 20 es impresionante. A ninguno tengo del mismo ánimo. Pablo siempre tenía un equipo de colaboradores. Siempre tenía un grupo de creyentes que le acompañaban, que le ayudaban, que repartían las tareas de evangelización, de cuidado, etc. Y de entre ese equipo dice que Pablo no tiene a ninguno del mismo ánimo que Timoteo. Timoteo destacaba incluso entre los demás colaboradores. Un ánimo similar al que Pablo mismo tenía. Si vemos el capítulo 1 de Filipenses, el amor que Pablo ya había expresado por los filipenses era tremendo. Les amaba entrañablemente. Le estaba deseando que el Señor les bendijera de todas las maneras posibles. Estaba preocupado por cualquier problema que pudiera haber allí, porque eso es lo que estaba en su corazón. Se desvivía por ellos. Tenemos que desvivirnos por la iglesia. Tenemos que desvivirnos por nuestros hermanos. Estén donde estén aquí en esta iglesia local, estén en otra iglesia. Porque si algo tenían Pablo y su equipo es que viajaban por muchas iglesias y siempre encontraban eso que une a todas, y es Jesús. Y el amor de Jesús es el que le empujaba, el que le apretaba para llevar el evangelio a todas partes, para corregir la falsa enseñanza, para ayudar a reconciliar a los que estaban enfrentados entre sí, para que volvieran a la palabra y al fundamento apostólico que había puesto. Pues no había otro en el equipo de Pablo como Timoteo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. A veces nos interesamos y bueno, más o menos, pero yo me imagino a Timoteo y realmente preocupado. Pues Pablo, es verdad, deberías mandarme a que vaya con los filipenses porque con lo que estamos oyendo, con las noticias que nos ha traído Epafrodito, hay cosas que tenemos que mirar, hay cosas que tenemos que ver. Y a lo mejor la carta no es suficiente, tengo que ir yo después. Y realmente esta preocupación sincera. Cuando tú tienes a una persona a quien de verdad amas, a quien quieres de verdad, y lo tienes a cierta distancia, estás deseando ir a verlo. Cuando tienes un hijo o una hija
que vive lejos de donde vives tú. ¿Qué ocurre? Pues que estás deseando ver qué tal está, llamas por teléfono, escribes WhatsApps, y en cuanto puedes vas a visitar. Pues ese mismo deseo tiene que estar también dentro de la iglesia, los unos con los otros, ese amor tan íntimo, familiar. La iglesia es una familia y eso es lo que nos tenemos que acostumbrar. La iglesia del Señor es una familia, es un cuerpo, donde cuando se duele una parte del cuerpo, todo el cuerpo se duele. Todo esto ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado, pero lo repasamos y precisamente ahora, en Timoteo, vemos cómo funciona en un creyente de verdad. Es como nuestra probeta, donde vamos a probar el experimento. Sabemos que si metemos esto, debería salir bien. Pues vamos a probarlo. Pues efectivamente, aquí tenemos a Timoteo, un buen ejemplo. Y desgraciadamente, Timoteo choca con la mayoría. Fijaos que si en el versículo 20 dice que a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, en el versículo 21 introduce lo que ocurre mayoritariamente. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, esto es una realidad. Nosotros, como creyentes, pecadores, como pecadores redimidos, tenemos todavía residuos del pecado en nuestra vida, que tenemos que ir limpiando, que el Señor tiene que ir limpiando en nosotros, que hay que ir rascando. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa tendencia a buscar lo nuestro. Pero ¿qué estaba enseñando Pablo hace menos de un capítulo? Estaba enseñando lo que hizo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús, siendo Dios, no buscó lo suyo. No buscó lo suyo propio. Nosotros, sus discípulos, sus hijos, tenemos que hacer lo mismo. No buscar lo nuestro. No buscar nuestra comodidad. No buscar lo que a nosotros nos viene bien. No buscar lo que a nosotros nos apetece. Sino decir, vale, a mí me apetecen muchas cosas. Me apetece esto. Me apetece estar tranquilo y vivir y no molestarme y tal. Pues no. Pues no. Tengo que buscar lo que es de Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús me dice que tengo que ayudar a otra persona y perder mi tiempo libre, pues lo tendré que perder. Y si el Señor Jesús me dice que no puedo dedicar tiempo a cosas que a mí me agradan mucho, porque tengo que dedicarle tiempo a un hermano, pues se lo tendré que dedicar. Y ese hermano es muy difícil. Bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Pues hay que hacerlo igualmente. ¿Acaso el Señor no lo haría? El Señor, que durante todo su testimonio en los evangelios vemos claramente como a veces apenas descansaba, apenas comía, y le vemos cansado, y le vemos agotado porque está dándose a los demás. ¿Acaso nosotros no estamos llamados a seguir las pisadas de nuestro Señor? Pues la mayoría, o todos, como dice aquí Pablo, todos buscan lo suyo propio. Pero Timoteo no. Timoteo tiene un ánimo particular, especial, y sinceramente se interesa por la iglesia. Versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él. Hemos hablado de algunas cosas evidentes dentro de lo que es la Escritura. Pero efectivamente, los méritos de Timoteo era que estaba en todas partes. Básicamente, Timoteo estaba en todas partes. Y cuando hacía falta ir a enseñar algo o corregir algo importante, a quien Pablo mandaba era a Timoteo. Oye, Timoteo, quédate aquí un momento que yo me voy a Atenas, luego te reúnes conmigo, luego pero tú quédate aquí un tiempo más. Y luego se volvían a encontrar. Y luego seguían el viaje. Y así, constantemente. El libro de los Hechos
nos cuenta varios episodios de estos y a partir de las cartas vemos otros cuantos episodios. Es muy, muy, muy interesante. Pero además, no solamente esto, sino que dice que ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. La relación que tenía Pablo con Timoteo era una relación prácticamente padre-hijo. Y es algo muy bonito. Timoteo había conocido el Evangelio a través de su madre y de su abuela, como vemos que expresa también en la carta a Timoteo, pero Pablo había sido quien le había acompañado en el crecimiento espiritual, el que le había enseñado las doctrinas fundamentales, con quien había trabajado codo con codo. Y dice aquí que le estaba sirviendo como un hijo sirve a un padre. Es precioso ver que Pablo, alguien como Pablo, que es que dices tú, Pablo es increíble. Pues Pablo veía a Timoteo y veía un hijo. De hecho, si vamos un momento a 1 de Timoteo, capítulo 1, y versículo 2, dice que la carta va dirigida a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y en 2 de Timoteo 1:2 dice a Timoteo, amado hijo. Si algo tiene que decir Pablo para resumirlo en una palabra, o dos palabras, mejor dicho, es amado hijo o hijo amado, con el que tenía un cariño entrañable. Y es algo que realmente es muy, muy, muy bonito y no tan común como debería ser. Esas relaciones entre nosotros donde realmente alguien se ha convertido a través de nuestra predicación o quizá con quien hemos hecho un discipulado y vamos creciendo juntos, se crean lazos. Por eso es tan importante la comunión los unos con los otros, porque cuando compartimos experiencias, pero no cualquier experiencia, sino experiencias en el Señor, eso une entrañablemente. Qué bonito es estudiar juntos la palabra. Qué bonito. Qué bonito es poder salir juntos a la calle a predicar. O compartir una campaña evangelística. O incluso ir a un campamento. ¿Por qué los jóvenes vienen tan fervorosos de un campamento? Porque han tenido un tiempo muy concentrado de hablar del Señor, de estudiar la palabra del Señor y compartirlo con un montón de jóvenes que piensan lo mismo que él. Es decir, practicar comunión. Nuestro día a día en la iglesia debería ser como un campamento. Y los que habéis estado en campamentos o tenéis hijos que van a los campamentos, sabéis cómo llegan después del campamento. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Cómo he disfrutado! El Señor nos ha demostrado muchísimas cosas. Me he alimentado como nunca. O sea, he disfrutado, pero de una forma tan profunda que no lo había hecho hasta el verano siguiente, o al siguiente, o al siguiente. Pero realmente es algo muy especial. Pero que normalmente, al poco tiempo de terminar el campamento, se va diluyendo. Porque no es constante. Pero cuando tenemos una relación constante, donde nos vemos cada semana, incluso entre semana, entonces eso une. Y eso es algo muy bueno y algo que es digno de imitar, digno de llevar a cabo. Entonces, si algo vemos que Pablo y Timoteo practicaban, era lo que Jesús decía en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, que todos sabéis muy bien. Cuando Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué duda cabe que Pablo y Timoteo, nadie podía dudar de ellos, viéndolos, que eran discípulos de Jesús? No había duda ninguna, por el amor que se tenían, por el amor que tenían a la iglesia. Así se nos tiene que ver a nosotros también.
Estos 2 versículos del Evangelio de Juan son claves para entender a Timoteo y, como vamos a ver ahora también, a Epafrodito. Dice, versículo 23, así que a Timoteo, espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Fijaos que Pablo quiere enviar a Timoteo y tiene cierta prisa en enviar a Timoteo, pero os lo voy a enviar luego que yo vea cómo van mis asuntos, porque necesito todavía conmigo a Timoteo. Le necesito conmigo. Aún no sé cómo se va a resolver todo el tema del juicio, no sé si me van a sacar de la cárcel, si no, y necesito su ayuda durante un poco más de tiempo. Por eso todavía no os lo envío, pero os lo voy a enviar hasta el momento en el que vea cómo va el asunto del juicio de Pablo. Pero esto habla también mucho de Timoteo. Pablo le necesitaba. Pablo, a pesar de que era Pablo, el apóstol, el superapóstol, necesitaba de otras personas. Necesitaba la asistencia de otras personas. Aquí no somos llaneros solitarios en este mundo. En el mundo del Evangelio, en el mundo del Señor Jesucristo, no somos llaneros solitarios. Somos personas puestas por el Señor junto a otras personas. Siempre, siempre. Es necesario siempre el apoyo de un equipo, el apoyo de un grupo, el apoyo de una familia. Todo esto siempre es necesario. Y Pablo esperaba, dice el versículo 24, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo tenía esa esperanza. Bueno, yo espero que después de todo el lío que tenemos aquí, con el juicio, el no juicio, ¿qué van a hacer conmigo? ¿Me van a liberar? ¿No me van a liberar? Yo espero que sí. Y que no solamente os voy a mandar a Timoteo en cuanto pueda, en cuanto me ayude con mis asuntos, sino que luego también iré yo. Pero entonces, ¿a quién mando ahora? ¿A quién mando ahora mismo? ¿Quién va a llevaros la carta? ¿Quién os va a llevar esta carta? Pues Epafrodito. Versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. ¿Quién es Epafrodito? Bueno, pues con Epafrodito tenemos diferentes opiniones. Porque el nombre Epafrodito es el mismo que Epafras. Es decir, Epafras es el diminutivo de Epafrodito. Y entonces hay discusión entre los teólogos, los eruditos, los estudiosos, si Epafras de Colosenses y de Filemón es el mismo Epafrodito que tenemos aquí. Y unos dicen, pues sí, y otros dicen, pues no. Entonces, pues bueno, tampoco es excesivamente relevante, pero yo me inclino porque sí, y os voy a decir por qué. Porque si nos fijamos en la epístola a los Colosenses, vemos que Epafras posiblemente es el fundador de la iglesia de Colosas, pero no es Epafras el que va a llevar el mensaje a Colosas, no va a llevar la carta a los colosenses. De hecho, si vamos un momento a Colosenses, capítulo 4, versículo 12, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Es decir, Epafras estaba con Pablo en Roma, prisionero con él. Si vamos a Filemón, que solo tiene un capítulo, en el versículo 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Es decir, tampoco llevó la carta a Filemón, que también era alguien de la iglesia de Colosas. Y es curioso o extraño que en el mismo momento, es decir, en el encarcelamiento de Pablo en Roma, haya dos personas con el mismo nombre que estén acompañando a Pablo y que sean del equipo de Pablo y de quien Pablo hable muy bien.
Por eso me inclino a pensar, sin ningún ánimo de dogmatizar con esto, ¿vale? Simplemente lo dejo como una idea, que es la misma persona, que realmente desde Colosas, Epafras o Epafrodito salió, pasó por Filipos, llegó hasta Roma y en Roma se quedó, por lo menos un tiempo. ¿Qué dice Pablo acerca de Epafrodito? Versículo 25, seguimos adelante. Dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Casi nada. 5 cosas. En primer lugar, mi hermano. Si Timoteo era su hijo, Epafrodito era su hermano. Nada. Entonces, si era el hermano de Pablo, tenían en común, estaban en el mismo nivel. No estaba poniéndolo subordinado, sino al mismo nivel. Dice que era colaborador. Él colaboraba con Pablo a menudo. Era una persona que trabajaba con él. Era una persona que ayudaba. Compañero de milicia. ¿Vale? Está hablando, es una jerga militar, evidentemente, pero está hablando de la batalla espiritual que tenían al presentar el Evangelio a los demás. Este es un compañero, este está luchando la guerra conmigo de presentar el Evangelio a los que no creen todavía en el Señor. Es un compañero de milicia, el soldado que va conmigo. Esto es muy, muy típico de los soldados, ese compañerismo también que se crea entre compañeros que están luchando una misma batalla. Una unión también especial. Es diferente a la de padre e hijo, pero también es un lazo muy importante. De hecho, si miráis historias de veteranos de guerra, a veces incluso por algunas películas son más fáciles de ver que si no os gusta mucho leer libros de historia, pero sí que se crea siempre una hermandad entre los grupos, los soldados de un batallón, los soldados de un equipo, de élite, siempre hay una unidad especial. Y cuando estamos en la guerra espiritual, en la que estamos luchando por el bando del Señor Jesucristo, eso también une, porque estamos en la misma guerra, donde a veces recibimos daño, donde a veces tenemos que luchar muy fuertemente contra la oposición que el enemigo presenta. Y Epafrodito era una persona de la que podía decir, Pablo, este es mi compañero de milicia. Es mi compañero de milicia. También es mensajero, vuestro mensajero. Y la palabra que se utiliza para mensajero es la palabra apostoloi, es decir, de donde viene la palabra apóstol. Apóstol no significa otra cosa que mensajero. Y realmente Pablo era un mensajero de Dios, del Señor Jesucristo, era un apóstol, y Epafrodito era mensajero, en este caso, de los filipenses. Y además no solamente era hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero, sino que además era ministrador de mis necesidades. Si recordáis, lo hemos mencionado ya varias veces durante los pasajes anteriores, pero lo veremos más adelante también. Epafrodito trajo una ofrenda de la iglesia de Filipos para cubrir las necesidades de Pablo. Pablo, evidentemente, mientras estaba encarcelado, no podía trabajar. No tenía capacidad de conseguir su propio sustento como hacía habitualmente. Y entonces la iglesia de Filipos preparó una ofrenda para cubrir sus necesidades y la llevó a través de Epafrodito. Es algo que vemos en capítulo 4, versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Epafrodito había llevado esa ofrenda. Y había hecho un viaje muy, muy largo. Si os fijáis, desde Filipos hasta Roma, el viaje es larguísimo y con muchísimos peligros. Si vemos en el libro de los Hechos los viajes de Pablo, estaban llenos de peligros de un lado porque o lo perseguían, o naufragaba,
o, o le detenían, o siempre había algún problema en el viaje. Y en la antigüedad es lo que había. Cada viaje, sobre todo cuando era largo, era muy peligroso. Había muchísimas posibilidades de que ocurriera algo. Y efectivamente, a Epafrodito le ocurrió. Epafrodito, llevando esta ofrenda de parte de la iglesia de Filipos, llega hasta Roma y enferma. Y enferma de forma muy grave. Dice Pablo que hasta el punto de que pensaban que se moría, que estaba a punto de morir. ¿Y qué hacía Epafrodito? Porque él tenía, versículo 26, gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito no estaba preocupado porque se iba a morir. Epafrodito estaba preocupado porque los de Filipos se habían enterado que estaba enfermo. Y, ay, madre mía, se estarán preocupando por mí, y ahora qué van a hacer, y estarán orando, y estarán sufriendo, y estarán pasándolo mal, porque claro, porque estoy yo aquí enfermo, y ellos lo estarán pasando mal, pobrecitos. Exactamente como lo que hago yo. Cuando yo estoy enfermo, yo siempre me preocupo por cómo se sentirá mi familia, porque estarán preocupados. No, para nada. Cuando yo estoy enfermo y socorro, no quiero saber nada más que quiero curarme. Pero Epafrodito no era así. Epafrodito era una persona tan madura en el Señor que lo que le preocupaba era que los demás se preocuparan por él. Esto llama mucho la atención acerca de cómo era su corazón y cómo era el amor que tenía. Además, sabiendo que las distancias eran tan grandes, que las noticias llegaban tarde, pues él podía estar enfermo, estar gravemente enfermo, al borde de la muerte, curarse, y los otros todavía no saber si se ha curado, si no se ha curado, si ha muerto, si no ha muerto, toda una incertidumbre que realmente crearía desasosiego en la congregación de Filipos. Y eso es lo que a Epafrodito le preocupa. Epafrodito quiere a sus hermanos de Filipos y dice, es que no quiero que se preocupen por mí. Si yo voy a verles, ya dirán, bueno, ya está, ha venido, está bien, está vivo, está sano, qué bien. Por eso él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y Pablo afirma en el versículo 27 que en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Y aquí vemos otro detalle más. Evidentemente, cuando tenemos enfermedad, en quien ponemos nuestra confianza no es tanto en los médicos, sino en el Señor. Y seguramente por Epafrodito estuvieron orando. Y lo que vemos aquí solamente es la respuesta de Dios. Dice, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Cuando Pablo estaba en la cárcel, yo creo que a pesar de que él se gozaba en muchas cosas, y aunque él estaba gozoso por las buenas noticias que llegaban, pues o de Colosas, o de Filipos, o de donde fuese, cuando recibe noticias está muy bien, y él se alegra porque amaba entrañablemente a los hermanos, pero está en la cárcel. Está en la cárcel, está sufriendo. Él evidentemente tiene en poco ese sufrimiento, pero está sufriendo. Y si encima viene un hermano que viene de lejos, que le trae una ofrenda y se enferma y se va a morir, si se llega a morir, pues Pablo hubiera quedado muy tocado. Pablo hubiera tenido tristeza sobre tristeza. Y entonces da gracias por la misericordia que Dios tuvo con él. ¿Tuvo misericordia con Epafrodito? Por supuesto, le sanó. Pero tuvo misericordia con el propio Pablo, que él ya estaba en una situación muy compleja, ya estaba en una situación muy apurada. Él posiblemente le hubiera caído demasiado fuerte ese golpe, porque realmente Pablo también amaba a Epafrodito. Y hubiera sido un golpe tremendo. Así que Pablo dice, versículo 28, así que le envío con mayor solicitud, o sea, más rápido, lo mando, el primero. Seguramente él es el que lleva la carta, esta carta a los filipenses.
le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¿Veis? Aquí se sigue percibiendo los sentimientos de Pablo. Pablo estaba triste. Pablo estaba encarcelado. Pablo no era Superman. Él evidentemente pone siempre por encima las cosas del Señor. Y pone la alegría de las cosas del Señor por encima de su propio sufrimiento. Pero él estaba sufriendo. Pablo estaba sufriendo. Pablo estaba triste. Y bueno, mandar a Epafrodito y resolver esta situación de preocupación le haría estar menos triste. Y les da un consejo a los filipenses en el versículo 29. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Fijaos, habéis estado a un tris de perder a Epafrodito. Es un regalo del Señor. Cuando tenemos una persona así, como Epafrodito, como Timoteo, como Pablo, personas tan entregadas al Señor, y los tenemos entre nosotros en la congregación, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Tenemos que tenerlo y abrazarlo con todas nuestras fuerzas, porque realmente es algo para tener gozo. Qué gozo tener a estos hermanos entre nosotros. Qué gozo. Y tenerle en alta estima. No solamente a él, sino a los que son como él. Tiene que ser algo muy apreciado y muy valorado. Qué maravilla tener a hermanos tan centrados en el Señor, tan centrados en batallar por Cristo, tan centrados en amar a los hermanos. ¡Qué ejemplo tan grande! Gracias, Señor, por estos hermanos. Gracias, Señor, por estos hermanos. ¡Qué alegría! Y termina en el versículo 30 diciendo: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Efectivamente, el servicio de los filipenses hacia Pablo era enviar esta ofrenda que Epafrodito había traído, pero él estaba trabajando para la obra de Cristo. Epafrodito lo hacía por el Señor y estaba dispuesto a morir. Es un viaje peligroso, puedo morir y voy a ir, porque sé que el Señor me envía y yo tengo que ir. Eso diría Epafrodito. Nosotros tenemos que tomar ejemplo de esto. A veces pensamos en lo de morir por Cristo y pensamos, bueno, pues porque va a venir gente muy mala y nos va a agarrar y nos va a pegar una paliza y nos va a meter en la cárcel o nos va a matar. Pero a veces es algo tan banal como una enfermedad. Una simple enfermedad por servir al Señor. Fuiste a tal sitio, te contagiaste de una cosa y te moriste. O no te moriste, en el caso de Epafrodito. Pero no tiene por qué ser algo espectacular. No una gran persecución con palos y látigos, sino realmente en cualquier circunstancia, de cualquier manera, pero simplemente porque tenía algo en la cabeza. Tengo que servir al Señor. Tengo que servir al Señor. ¿Me importa si hay peligro? No me importa. Si el Señor te llama a ir a un lugar que es peligroso y realmente es la llamada del Señor, hay que ir. Y no podemos ser como los de el versículo 21, los que buscan lo suyo propio. Y es este contraste que tenemos aquí. Tenemos a Timoteo y tenemos a Epafrodito, pero tenemos también a los que buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué quieres ser tú? ¿Qué quiero ser yo? ¿Yo quiero ser de los que buscan lo mío propio? Y estar bien, y estar cómodo, y estar tranquilo, y no preocuparse, y no ponerme en peligro nunca, y no arriesgarme. ¿O puedo ser una persona que está dispuesto a hacer lo que dice el Señor? Y estoy dispuesto a arriesgarme, y estoy dispuesto a amar a los demás, y estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo, y estoy dispuesto a ayudar en todo lo que sea menester, sea peligroso o no lo sea. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? Yo creo que es
quizás cuando toca un tipo de pasajes como donde realmente parece que no hay mucha enseñanza, mucha teología en muchas cosas, pero realmente lo que nos está presentando aquí son ejemplos prácticos. Es cómo se pone en práctica lo que Pablo ha estado enseñando. Y también está bien ver esto. No solamente la teoría, no solamente lo que Pablo enseña, las enseñanzas de Pablo están muy bien, pero cómo se aplican a la vida. Muchas veces no lo habéis preguntado. ¿Y cómo aplico yo esto en la vida? ¿Cómo se aplica esto? Pues mira, aquí tenéis dos ejemplos. Ejemplo de Timoteo, ejemplo de Epafrodito. Personas que pusieron en su cuerpo las enseñanzas que Pablo había dado. Cuando hay que humillarse, se humillan. Cuando hay que ser unánimes, son unánimes. Cuando tienen que amar, aman. Cuando tienen que servir, sirven. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Estamos, en definitiva, dispuestos a dar la vida por el que dio su vida por nosotros? Una pregunta que es muy típica, pero que tiene mucha profundidad. Y que cuando yo me la pregunto, sinceramente, entre el Señor y yo, me hace recapacitar y a veces me hace también bajarme unos cuantos peldaños en mi escalera de orgullo. Porque realmente muchas veces tiendo a buscar lo mío propio. Y no estoy tan dispuesto a dar mi vida igual que el Señor puso su vida por mí. Y eso no está bien. Hay que poner las prioridades donde tienen que estar. Entonces, vamos a dar gracias al Señor por su palabra y vamos a rogar que el Señor nos haga ser más parecidos a Cristo y a estas personas que también decidieron parecerse a Cristo. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, por ser tan claro tantas veces, porque también nos pones ejemplos vivos de personas que aplicaron las enseñanzas que están en tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de Pablo. Gracias, Señor, por el ejemplo de Timoteo. Gracias, Señor, por el ejemplo de Epafrodito. Queremos, Señor, pues nos gustaría, Señor, que alguien pudiese hablar así de nosotros, que realmente pudiésemos ser ejemplos de otras personas. Y, Señor, tú estás trabajando en cada uno de nosotros, trabajas en nuestro corazón, trabajas en limpiar todos los restos del pecado que quedan en nosotros y queremos, Señor, que sigas santificándonos, que sigas trabajando en cada una de nuestras vidas. Queremos, Señor, parecernos más a tu Hijo Jesús. Queremos parecernos también a estos hermanos que decidieron seguir ese ejemplo. Gracias, Padre, porque esto no lo hacemos por nuestras propias fuerzas, porque si fuera por nuestras propias fuerzas fracasaríamos. Esto lo podemos hacer porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Y por eso no es imposible, porque para ti no hay nada imposible y tú eres el que está actuando en nosotros. Te pedimos, Señor, que sigas trabajando y nos lleves hasta este punto en el que podamos decir que estamos dispuestos a todo por ti y dispuestos a renunciar a todo para nosotros. Y todo esto lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.